Hoy es día 5 de agosto del 2023, sábado de la 17 semana del tiempo ordinario. La lectura que tenemos el día de hoy es el libro de Levítico, capítulo 25, el versículo 1 y del 8 al 17. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: ¿Contarás 7 semanas de años? 7 por 7, o sea, 49 años. El día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas y harán sonar por todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar, puesto que es el año del jubileo. Será sagrado para ustedes, comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio, porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano, antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor Dios de ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura es de Mateo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, veamos entonces la primera lectura que nos corresponde del libro de Levítico. Es el tercer libro de las Sagradas Escrituras. Nosotros le decimos Pentateuco a los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos le dicen la Torá. Para ellos es un solo libro, escrito supuestamente por Moisés. Y digo supuestamente porque Moisés tenía geógrafos que él les dictaba y escribían. Eso lo dicen los historiadores. Yo no estuve ahí, eso es lo que yo he leído, investigado, y bueno, pues vamos a creerles, ¿no?, que Moisés no escribió totalmente todo, sino que tenía a sus escritores para que fueran escribiendo, aunque él sí escribió muchas cosas. Bueno, veamos Levítico 25, el versículo 1 y del 8 al 17. Dice aquí que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Recuerden que era el lugar en donde Dios le estaba dando la comunicación a Moisés de las leyes, y también le dio el decálogo. Y le hace una explicación de una festividad muy importante, ¿sí?, que tiene que contar 7 semanas de años, 7 por 7, o sea, 49 años. El día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar sus trompetas y las harán sonar por todo el país, ¿sí?, como, como un aviso, como un signo de muy importante que Dios les estaba indicando,
porque tienen que hacer ellos una festividad de reconciliación y una festividad de moderación ante las cosas del Señor. Muy claramente dice, declararán el año 50 como un año santo, ¿sí? Van a proclamar la liberación para todos los habitantes del país, que se acuerden ellos. Y es por eso que ellos cada año celebran la Pascua como memorial de que fueron liberados de la esclavitud, que estuvieron en Egipto viviendo ahí 400 años, pero no los 400 años estuvieron siendo esclavos, sino los últimos años sí, posiblemente 200, 250, quizás los 300, pero los primeros 100 años no, porque ahí estaba José, el vulgarmente llamado el soñador, hijo de Jacob, que había sido el tesorero, había sido el administrador de Egipto, y murió José a los 110 años, o sea que pues estuvo viviendo ahí, llegó ahí como a los 20 años, o sea que vivió todavía 90 años. Entonces cuando llegaron sus hermanos y su papá a Egipto, pues estuvieron ahí viviendo todavía como 100 años sin ser esclavos, vivían ahí muy bien, pues, les iba muy bien porque eran familiares del administrador muy importante de Egipto. Pues ya cuando se muere el faraón y se muere José el soñador, pues el otro faraón ya no vio con buenos ojos a todos los hebreos, ¿no? Ya los empezó a ver así de mala forma. Por eso les digo, no fueron 400 años de esclavitud, posiblemente fueron 300 máximo, o 250, ¿no? Pero bueno, esto lo tienen que celebrar, aquí se los está diciendo nuestro Padre Dios, ¿no? Será para ustedes un año de jubileo, o sea, de júbilo, para que ustedes recobren sus propiedades y vuelvan a ver a su familia. Dice, en el año 50 será para ustedes un año de jubileo, y no sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. Les da esa indicación, que ese año, ¿verdad?, lo van a tener muy en cuenta como algo muy importante, pues no se les debe de olvidar. Y pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que pues los hebreos, los israelitas, se les olvidó, ¿eh? ¿Sí? Todas las hazañas que nuestro Padre Dios les hizo para bien común. Y después ya en la época de, pues, ¿qué les diré? Después de Salomón, ¿no? Después de que ya habían construido el templo, sí, se volvieron muy idólatras. No puede ser posible. Y bueno, pues nosotros estamos en las mismas condiciones hoy en día, ¿eh? Nos volvemos muy idólatras. Somos idólatras al dinero, a la sexualidad, a las pasiones, a la vida, el mundo, el dinero, la tierra, sí, todo lo que existe, ¿verdad? Nos preocupamos por las cosas mundanas y terrenales. Y por las cosas espirituales, mucha gente que es muy religiosa dice, pues yo voy a misa el domingo, yo voy al templo el domingo. ¿Y eso qué? Si tu comportamiento debe de ser idóneo con las cosas del Señor durante todos los días de tu vida. Tienes que conocerlo, amarlo y servirlo. Y como se los he dicho siempre, me lo van a tachar como algo reiterativo. Pero es que es la verdad, hermanos. Vivimos la época del Espíritu Santo. Y tenemos que ponernos a trabajar con los dones que Dios nos dio por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y que vive con nosotros. Llegó con nosotros 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso para que lo tengas tú muy en cuenta. Y ya lo tienes. O sea, ya si tú no te pones a laborar con los dones del Espíritu Santo, pues ya es tu problema, ¿eh? No vas a llegar allá con el Señor y decir, pues a mí cuando me informaron, cuando me dijeron, yo iba a misa, el padrecito nunca me dijo, el presbítero nunca me dijo, el pastor nunca me lo indicó, no me enseñó muchas cosas, pero no nos dijo que era la época del Espíritu Santo y que yo tenía que ponerme a laborar con los dones del Espíritu Santo. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Bueno, pues hay muchos dones, ¿no? Pero todos son del Espíritu Santo. Los dones son virtudes, son habilidades, son capacidades que tienes tú para ayudar al prójimo. Hay gente que tiene la habilidad de cuidar a los enfermos o de curar a los enfermos. Hay gente que tiene la habilidad de aconsejar al necesitado, ¿verdad? Darle de comer al hambriento o darle de beber al sediento, o sea, darle asilo, darle casa, darle vestido, darle sustento, ¿no? Apoyarlos, visitar a los enfermos, visitar a los huérfanos, cuidar a los niños, cuidar a las mujeres. Y bueno, hay mucha gente que tiene habilidad, pues eso hay que hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y no ser tan exagerados, ¿verdad? Porque muchas veces hacen ustedes una obra de caridad y la presumen. O quieren sacar de provecho a las personas que están en una situación crítica, ¿no? Están enfermos y los médicos les cargan el dedo a esa persona enferma, ¿no? Y ya se va a morir, mejor ahorita yo le quito todo el dinero que tenga cobrándole caro las operaciones, las consultas, los medicamentos, y le mando a hacer un montón de estudios, ¿no?
que estudios de aquí, estudios de allá, y tanto lo estudian a uno que ya hasta hacen tesis de los pacientes, ¿no? Sí, no, y estoy hablando de una profesión, pero hay muchas otras profesiones, ¿no? Los abogados prefieren recibir dinero de los malvados y llenarse de dinero y meter a la cárcel a los que no tienen dinero. Y bueno, son ejemplos que les pongo. Bueno, continuamos con la lectura que nos dice aquí, les dice que ese año lo tienen que celebrar de una manera exhaustiva porque es el día que el Señor, sí, los había sacado de Egipto. Y bueno, pues a los 50 años deben de celebrar eso. Y hoy lo celebran cada año. Debe de ser consagrado, ¿sí?, al Señor y será sagrado para ustedes. Tendrán que comer los productos de las cosechas anteriores. O sea, le está diciendo, guarden porque en el año 50 no van a poder cosechar. Si la tierra da fruto, bueno, pues van y recolectan, pero es porque lo cosecharon del año pasado, ¿no? Bueno, fíjense cómo da todas esas indicaciones nuestro Padre Dios. Ahorita al final les voy a decir el por qué todas esas indicaciones. Ya se las he platicado, pero se las voy a volver a repetir, ¿no? Dice, este año es jubilar para todos, y les da una cosa muy importante. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Pues eso es importante, ¿no? ¿Cuánta gente vende y ve a la gente que tiene dinero y le da más caro? O la ven que la gente necesita un medicamento y pues lo tiene que comprar, se lo dan más caro. Lo tiene que comprar y así yo le gano, ¿no? Eso pasó en la pandemia. Empezaron a vender las cubrebocas muy caros. Empezaron a vender los sprays muy caros. Se agotó el gel antibacterial. Y lo querías conseguir y muy caro. No, pues estaban haciendo super negocios. La gente, sí, a expensas de la necesidad de las personas. No los engañes, dice aquí. Ponle precio a lo que compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo, dice aquí el Señor. Que hagan una situación de esa forma. Bueno, dice, mientras más años falten para el jubileo, más aumentarás el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás al precio. Porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que te faltan. Dice, otro mensaje nos da aquí, ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. O sea, no hacerle daño y no engañarlo. Obtenemos de esta lectura, aparte de las indicaciones que les dio históricamente para que celebraran ese jubileo de los 50 años a los hebreos. Pero aquí lo importante es que nosotros no debemos de engañar y no debemos de dañar a nuestro hermano en ninguna de las situaciones. Bueno, vamos a pasar al Evangelio. El Evangelio es de Mateo 14 del 1 al 12. Es un Evangelio que ya lo hemos visto, leído y estudiado. Y bueno, pues vemos que aquí Herodes Antipas, ¿sí?, escuchó lo que decía la gente de Juan, ¿sí?, de Jesús, y les dice a la gente, es Juan, ya resucitó. Sí, ahí se quería sacar la explicación, ¿no? Ya saben cómo son hasta nuestros líderes políticos hoy en día, ¿no? Nos dicen alguna tontería y todos le creen, ¿sí? Y pues caemos en el pesar, ¿no? Pues así Herodes Antipas hacía lo mismo, ¿no? No se preocupen, ese Jesús que anda por ahí predicando es que es Juan resucitado y ya le dio poderes, ¿no?, para hacer cosas milagrosas. ¿Cómo ven? Sí, no. Bueno, nos menciona aquí la historia de que Juan había sido apresado por Herodes Antipas porque siempre le echaba en cara que no podía vivir con esa mujer que era su cuñada, ¿sí? Pero esa mujer tenía una hija que se llamaba Salome, muy jovencita, y le gustaba bailar, ¿no? Y con tanto que Herodías le dijo a Herodes Antipas, mete a la cárcel a Juan porque siempre nos anda gritando en nuestra carota de que no podemos vivir juntos hasta que se muera mi esposo, ¿no?, el hermano de Herodes Antipas. En ese entonces había una situación que, no, como hoy en día, no hay moral, o sea, no había respeto, ¿no? Sí, se pasaban la esposa de una y otra y tenían hijos con las hermanas, con las hijas. No, era un desorden totalmente exhaustivo. Sí, bueno, pues aquí nos menciona que
la mujer de Herodes, o sea, la mujer de Filipo, que era el hermano de Herodes Antipas, pues le pidió a Herodes que metiera a la cárcel a Juan y lo metieron a la cárcel. Él mismo Herodes Antipas dice, pues ya, yo mejor lo quisiera ya pues asesinar, ¿no? Quitarle la vida. Pero le sacaba, ¿no? Porque el pueblo se le iba a echar encima, porque mucha gente había seguido a Juan el Bautista, y si sabían que lo había matado, se le iba a echar encima el pueblo, ¿no? Ese era el miedo que tenía Herodes Antipas, ¿no? Pero aquí nos menciona la historia, todo esto es historia, ¿eh? Acuérdense, esta no es palabra de Dios, es historia de lo que nos está mencionando, ¿sí? Mateo, que llegó, acuérdense que Mateo, su nombre verdadero era Leví, bueno, era el recaudador de impuestos, ¿sí? Llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó mucho a Herodes Antipas, ¿no? Estaba enamorado de la chamaca, ¿no? O sea, saben que los viejos se enamoran de las jovencitas, ¿no? ¿Quién sabe por qué tienen esos gustos, ¿no? ¿Por qué no se enamoran de gente más grande o gente de su edad, no? No, como dicen vulgarmente, ¿no? Se enamoran de jovencitas, ¿sí? Dice, cuando bailó, Herodes le dice a la muchacha, le dice, te doy como regalo lo que me pidas, pero báilame, báilame. Y ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. O sea, como para qué la quería la chiquilla, pues nada más para hacerle caso a su mamá, ¿verdad? Y la mamá pues dijo, ya así tengo la forma de cómo matar a este desgraciado profeta predicador y que nada más está echándonos en cara nuestras verdades, ¿verdad? Sí, porque a nadie le gusta que le digan a uno sus verdades, ¿verdad? Bueno, aquí dice que el rey se entristeció. Ay, qué triste. Pues él lo que quería era matarlo, ¿no? Yo ya tuvo una oportunidad de como un pretexto, ¿eh? Pero dice, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, oye, dice, yo soy rey, yo mando y yo hago lo que se me hinche la gana, ¿no? ¿Qué tengo que estar quedando bien con los invitados? Me vale, ¿no? Ah, que fue oportunista, ¿no? Tuvo la oportunidad, sí, y dijo, bueno, pues ya lo había prometido, me lo está pidiendo este escuincla, ¿sí? Yo creo que era de secundaria, ¿no? Porque ya saben que las chiquillas de secundaria, ay, hija, no, ya ni digo porque da tristeza, ¿no? Y pues ni modo, tuvo que cumplir con el deseo de la chamaca, mandó a sus soldados, ¿verdad? Que le cortaran la cabeza a Juan. Ahí lo estamos viendo en la imagen, ¿no? Sí. Y trajeron la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Hay muchas historias con respecto de la cabeza de Juan el Bautista, que dicen que cuando estuvo en la bandeja movió los ojos y movía y veía a todos y se le quedó viendo fijamente a Herodes Antipas y a Herodías, ¿no? Pero no una mirada de odio, no de una mirada de rencor, sino con una mirada de que pues ya se los va a cargar el payaso, ¿eh? Porque pues no obedecen a Dios. Acuérdense que Juan era la voz de Dios. Los profetas, sí, eran mensajeros del Señor, sí. Dios usaba su boca para poder llevar el mensaje a las demás gentes, ¿no? Y bueno, da también doy a conocer de que el pueblo israelita pues siempre una de sus peores cosas que hacía era matar a los profetas, porque se cansaban de escucharles las verdades que les echaban en cara a todos. ¿Cómo ven? Era la bonita forma, ¿no? Y mataban a un profeta, venía otro. Y mataban a otro y venía otro. Y si no venían dos, tres y los mataban y venían a otro, ¿no? Así era, ¿no? Afortunadamente tenemos la historia de 12 profetas menores y de 4 profetas mayores, ¿no? El profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son los profetas mayores. Son mayores no porque fueran mayores de edad, sino porque su profecía es más amplia que los otros. Tenemos 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas menores, pero no porque fueran menores de edad, sino porque sus profecías son más pequeñas, ¿no? Bueno, y después aquí nos dice el Evangelio que después vinieron los discípulos de Juan, nada más recogieron el cuerpo, no la cabeza, lo sepultaron y luego le fueron a decirle a Jesucristo lo que había pasado.
Aquí nos menciona también la historia o los investigadores de que la cabeza de Juan se desapareció. No sabemos en dónde quedó la cabeza de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo. Era hijo de Zacarías y de Isabel, ¿sí? La prima de María. No se sabe dónde quedó la cabeza del Bautista. Y hay muchas hipótesis, hay muchas teorías, ¿sí? Pero ninguna confirmada. No se las digo porque si no ustedes van a decir, ay no, pues sí es cierto, porque yo fui allá a Medio Oriente, yo fui allá a Jerusalén, y dicen, aquí está reposando el cuerpo de Juan el Bautista y también su cabeza, ¿no? O sea, no, aquí nos menciona muy claramente que los discípulos de Juan fueron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Bueno, ¿qué obtenemos de mensaje de esta lectura de Mateo? Pues algo muy importante, hermanos, ¿sí? El odio que tenía esta señora, la obediencia que tenía esta chamaca, ¿sí? El rey, ¿sí? Manipulado por sus mujeres, ¿sí? Y no querer recapacitar y no quererse arrepentir y no hacer las cosas conforme Dios les había indicado, pues llegaron a atentar a Dios de una manera increíble, ¿no? Acuérdense de lo que les hemos platicado, lo que ya hemos leído, porque mucha gente dice, ya se murió, era malo, se fue al infierno. Era bueno, se fue al cielo. No, hermanos, no. Hemos visto en otra lectura en donde dice que van a venir los ángeles del Señor, porque Dios los va a mandar, y van a separar los buenos y los malos. Y a los malos, ¿sí?, los van a echar al horno para que se destruyan, porque en un horno se destruye el cuerpo, ¿no?, humano, materialmente hablando, ¿no? Y espiritualmente pues es extinto, ¿no? Dice, pero esto va a ser hasta el día del juicio final, no antes. El infierno fue creado, nos dice también la Sagrada Escritura, que fue creado para el demonio y sus ángeles rebeldes, ¿sí? Hagan de cuenta que les voy a decir, a ver, el planeta Tierra está destinado para los seres humanos, pero la Luna, ¿sí?, está destinado para los marcianos, ¿no?, para los alienígenas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos decir que todos los que se mueren en la Tierra son mandados a la Luna? Pues no, la Luna es para los alienígenas. Sí, discúlpenme el ejemplo tan absurdo, ¿no? Pero es que es increíble eso, hermanos, que estén predicando y que siempre estén diciendo que el infierno está destinado para los seres humanos. Cuando te mueres, si eres malo te vas al infierno. No, hermanos, no, no. Sí. Jesús dijo, me voy porque les tengo que preparar un lugar allá en los cielos, porque siempre hablan en plural. No sabemos cómo sea eso. Eso está muy difícil de interpretar o de saberlo. Pero la lectura sí nos dice que al final de los tiempos, no al final de tu vida, al final de los tiempos, los ángeles vendrán a separar a los buenos y los malos. Estés muerto o estés vivo. ¿Sí? Los buenos se irán con Dios, no al cielo, con Dios. Y donde está Dios, pues no sabemos en dónde está. Siempre sabemos que está en todas partes. Entonces, pues, nos absorbe, por decirlo así, ¿no?, como una esponja, ¿no? El Señor nos absorbe. Pero a los malos los va a mandar a un horno en donde el fuego nunca se acaba. O sea, van a ser destruidos. Pero eso es al final de los tiempos. Por eso cuando nosotros nos morimos, tenemos el deseo, o decimos la forma que dice la liturgia en la iglesia, ¿sí? Pidamos por todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. O sea, estamos dormidos. O sea, el cuerpo no, el cuerpo está destruido. Pero nosotros, nuestra alma, está dormida en la esperanza de la resurrección. Pero siempre y cuando hayas estado tú con Dios, ¿no? Porque si no estás con Dios, pues, ¿qué vas a estar dormido? Has de estar pesadillas o tienes insomnio. Y por eso andas vagando, ¿no? Y andas espantando a la gente en los panteones, y en las casas desoladas,
o en los bosques, en las selvas, ¿no? No sé, ¿sí? Pero bueno, reitero, bien claro nos dice las lecturas que al final de los tiempos los ángeles de Dios van a venir y a separar los buenos y los malos. Y es cuando entonces sí, nos van a mandar a la destrucción, no al infierno. El infierno es otro lugar destinado para el demonio y sus ángeles. ¿Sí? Así lo dice la escritura. Lo pueden ustedes investigar, ya lo hemos platicado en otras grabaciones. Yo solamente se las estoy recordando. Porque cómo me gusta recordarles a ustedes todo, ¿no? Recuérdame, decía el patito, ¿no? Recuérdame. Sí, de unos pastelitos de gansito. ¿Sí? Recuérdame. Bueno, hay un chiste, pero no se los voy a contar. Porque no vengo a contarles chistes. ¿No? Pues, imagínense. ¿No? Pues, ya si quieren después hago un canal de puros chistes, ¿no? Pues, me sé un montón, ¿no? Pero no, hoy no les voy a contar chistes. Bueno, pues aquí no sabemos dónde quedó la cabeza de él, Juan el Bautista. Y es el mensaje que nos da a nosotros. Hay que arrepentirnos, hay que obedecer a Dios, no hay que cometer estupideces como llegó a cometer la Herodes Antipas, ¿sí? Herodías y Salomé, ¿sí? Y que mataron a Juan el Bautista. Si no hubieran matado a Juan el Bautista, ¿qué cree que hubiera hecho Juan el Bautista? Hubiera seguido a nuestro Señor Jesucristo. Hubiera sido uno de sus apóstoles, ¿sí? Y todos eran de Galilea. El único que no era de Galilea, ¿quién era? Judas Iscariote, porque él era de Judea, del sur de Jerusalén, y Galilea hasta el norte, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿quién hubiera entregado entonces a nuestro Señor Jesucristo? Si el único que tenía la capacidad de entregar a nuestro Señor Jesucristo era Judas Iscariote. Nadie lo hubiera podido hacer, cada quien traía su mecate, ¿eh? Pedro lo iba a negar. Tomás, Judas Tomás, que no era su nombre, se llamaba Judas, le decían Tomás de apodo porque significa mellizo, tenía un gemelo. Judas Tomás, pues no creía en él, que hubiese resucitado, ¿sí? Y Felipe, pues no entendía, le decía a Jesucristo, o sea, no tenía capacidad de entendimiento Felipe, ¿no? Le decía, muéstranos al Padre, Señor, muéstranos, preséntanoslo, yo lo quiero conocer. Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Ah, ¿tú están igualitos? Por eso la Iglesia Católica nos pone ahí un señor viejito, parecido a Jesucristo, ¿sí? Porque, pues, porque así se parece. Dios, nuestro Padre Todopoderoso, no tiene cuerpo humano. Vino aquí, se rebajó a condición humana y tiene un cuerpo humano y que es el que conocemos como Jesucristo. Y que supuestamente tenemos la imagen de Jesucristo en la sábana santa, ¿no? Bueno, supuestamente, bueno. Así más o menos es, ¿no? Bueno, eso decimos, ¿no? Entonces, otro discípulo equivocado, ¿no? Todos tenían sus equivocaciones, ¿no? ¿Sí? Tenemos ahí a los hijos del señor Zebedeo, a Santiago y Juan, que se querían sentar uno a la diestra y otro a la siniestra, ¿no? Les decían los hijos del trueno, porque eran bien entrones, ¿no? Así como los chamacos de secundaria, nos vemos a la salida, ¿no? Ya saben, los pleitos, luego, ¿no? Aborígenes les decían, ¿no? A ellos. Y de una ocasión le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, oye, no nos dejaron dormir ahí en el pueblo de Samaria para ir a Jerusalén, ¿quieres que destruyamos esa ciudad? Y Jesús les dijo, pues, si no he venido a destruir a la gente, mensos. Bueno, no les dijo mensos, no, pero yo creo que la debe pensar. No, yo creo que tampoco lo pensó, pero les dijo, no, no he venido a eso, he venido a salvarlos. ¿Cómo creen? No, si también tenían sus actitudes tontas, ¿no? Oye, imagínate, ¿no? Sí. Y así todos los discípulos tenían su detallito, ¿no? Sí. Y bueno, eso después lo podemos ver con más calma. Ya lo hemos publicado ahí en mi canal de YouTube, después puedes ver los 12 apóstoles, ahí te platico de todo esto. Bueno, hermano, espero que esto te sirva como una reacción o como un interés para que hagas lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy día sábado. Que Dios te bendiga.